Bueno, como presentación, mi nombre es Nicolás Algano. Hace ya casi 3 años que estoy trabajando acá en un proyecto en Londres, lo cual incluye dos túneles de casi 1 kilómetro cada uno. Y para hacer un poco de introducción para los que nos conozcan el proyecto, así es como se va a ver en un futuro, ¿sí? Los dos túneles hoy por hoy ya están ejecutados. Esto es un poco para aprovechar y para mejorar lo que es el transporte en Londres. Acá más al norte está lo que es el Blackwell Tunnel, que es un túnel muy, muy antiguo y que generalmente los sábados o los domingos por medio está cerrado, lo cual esto provoca un gran congestionamiento. Y por eso se propuso la idea de hacer este túnel, lo cual es también una PPP, que es una participación pública-privada. Se formó a través de una UT en las cuales estaban Ferrovial y SK Ecoplant. Nosotros como cliente final es TfL, que es Transport for London, pero como concesionaria tenemos a lo que se denomina la SPV, que va a tener la operación del túnel durante 25 años. Es un proyecto aproximadamente cotizado en 1 billón de libras y se estima que se va a terminar el próximo 4 de marzo de 2025. Hoy por hoy lo que se puede ver es que estamos más o menos en fechas, no hay nada por ahora en retraso y ya estamos empezando a hacer algunas entregas al cliente para evitar congestionamiento de papelería al final del proyecto. Entonces, yo voy a hablar un poco, para poner una foto perdón, porque me quedo un poco, yo voy a hablar un poco de lo que fue las estrategias que tuvimos al momento de pensar en lo que va a ser la rotación de la TBM en lo que es esta cámara que se llama la Rotation Chamber, que está al lado sur de la península de Greenwich, ¿sí? Y tener en cuenta que también esto fue una rotación de una máquina de diámetro de casi 12 metros, con lo cual había muchas restricciones desde el punto de vista geométrico y también muchas restricciones al momento de poner cargas en superficie. Ahora voy a ir un poco detallando a las opciones que se fueron barajando al principio. La primera que vimos es la de con Mamuet, ¿sí? Que lo que pueden ver es un sistema muy similar al que está acá en la foto, no exactamente el mismo porque iban a ser algo casi como 50 ejes. Y al principio siempre se barajó de hacer los SPNMTs, ¿sí? Por una cuestión de presupuesto, pero a medida que fuimos avanzando, y lo iré explicando un poco a medida que voy pasando las slides, explicarles por qué se decidió hacer otra cosa. Entonces, como se puede ver acá, la idea era tener este camión que mueve cargas muy pesadas y facilita también hasta casi girar 180 grados, con lo cual a nosotros nos permitía nuestra rotation chamber de poder girar de donde recibíamos la máquina a donde la teníamos que relanzar. Lo que tuvo esto como contra es que nos daba muchas interfaces en un momento nuestro de la obra donde teníamos muchas incertidumbres al momento de cómo iba a ser el breakthrough final, cómo iba a romper la máquina, qué nivel de obra íbamos a tener al momento de hacer los contratos con los subcontratistas y saber qué nivel de obra ejecutada íbamos a tener. Entonces, lo que se puede ver acá un poco es ya con la geometría de la rotation chamber, ¿sí? Es como ellos pensaban posicionar los ejes de los SPMTS. Y acá ya se puede ver que geométricamente era muy limitado, porque después voy a mostrar en las fotos que acá hay unas vigas de hormigón, ¿sí? Tanto en la recepción como en el relanzamiento, y que además al momento de pensar las interfaces, lo único que nos proveía Mamed es el camión, pero al momento ya de pensar en los jacks y de cómo hacer la transición entre recibir la tuneladora, frenarla y acomodarla en su carro, requería que nosotros salgamos a hacer otros temporal works diseños para poder asegurar de una forma segura la transición y,
entre el túnel a las vías. Cabe aclarar que el túnel viene con una alineación, ¿sí? O sea que después vamos a ver en una sección que está un poco inclinado y es por eso que la tuneladora venía con cierto grado, que ahora no recuerdo, y había que alinearla y ponerla en 0 grados para empezar a hacer la rotación de la TBM. Después vamos a ver también que estaba Osprey System, que básicamente lo que ofrecía era lo mismo. Lo único que nos daba un poco más de seguridad es que ellos también se hacían cargo del diseño del cradle. También acá tenían un poco más en cuenta ya la geometría final y un poco los plintos y las vigas de hormigón que teníamos para recibir y tanto para girarla. Entonces era algo un poco más amigable. Lo que pasó con esta gente es que cuando estábamos empezando a ver un poco cómo íbamos a izar y bajar el camión, lo que teníamos que proveerles a ellos para poder levantar la máquina, para poder usar los jacks y un poco también lo que expliqué antes con Mamet es los diseños temporales, es que nosotros teníamos al momento ya de que estamos terminando estos diseños los muros pantallas de la rotation chamber ejecutadas y las presiones que nos estaban dando de estas grúas eran muy grandes sobre las pantallas y fallaban. Entonces, esta opción también fue descartada. Por último, también vimos a Siren System. También, evidentemente, por lo que van a ver, los sistemas son muy parecidos. Ya se había entrado un poco más en el detalle de las geometrías, de cómo ellos pensaban que podíamos combinar su cradles con nuestros plintos en cuanto a geometrías, pero finalmente también se descartó por las mismas razones que mencioné previamente. ¿Sí? Esto es un poco también ya el detalle. Lo que finalmente terminamos implementando, sí, fue subcontratar a Herren Connect, que también son los que fabricaron la tuneladora, para que ellos nos digan cómo creían que era el mejor sistema para poder recibir la máquina, rotarla y volverla a relanzar. Principal pro en esta solución fue que nos evitamos muchas interfaces, que Herren Connect tiene muy buen equipo de diseño. También ellos traían fabricados lo que se ve acá, el cradle y lo que se ve el soporte para ir frenando la tuneladora con estos jacks a medida que la iban recibiendo. Ellos también se encargaban de alinear la máquina al 0% con el grado que venía del túnel, ¿sí? Con estos jacks que se los ven acá. Y también se encargaban finalmente del relanzamiento. Entonces, para nosotros, en esos términos y en tema de riesgos, lo mejor era tener un contrato con ellos, evitar la mayor parte de interfaces. Los izados de superficie nada más eran para bajar los elementos de soporte que se ven acá, ¿sí? El marco ya para el empuje de la TBM, eso se hizo con otro diseñador, se coordinó también con GR Connect para ver los empujes de la máquina y al final esto fue lo que se fue implementando. Entonces, como ven acá la fase 1, después voy a mostrar un video también de cómo se terminó haciendo en la realidad, que lo publicó Jaren Connect en LinkedIn y la verdad que es muy interesante y es bueno para ver. Sí, entonces la primera fase era recibir a la tuneladora una vez que rompía la pantalla. La segunda fase era alinearla ya y ponerla al 0%. La tercera fase viene con capaz lo más importante que eran estos nitrogen cushions, ¿sí? Que lo que hacían un poco es flotar. Entonces lo que se hace acá, se ponían unas placas metálicas, se ponía el nitrógeno y ya con eso se iba rotando la máquina con unas cadenas que se anclaban a los muros de pantalla. Finalmente, una vez que se rotaba, ya se puede ver que casi está la tuneladora perfilada contra el muro pantalla. Se puede ver lo que es el truss frame, que es donde nosotros hacíamos la transferencia de cargas a lo que son las vigas y lo que es la losa temporal de esta rotation chamber. Y después van a ver que acá van a ver los tensores con sus jacks para que la tuneladora de ahí vaya empujando y podamos hacer un lanzamiento como se planeó. ¿Sí?
Algo que también me olvidé de mencionar es que en los otros análisis que hicimos para la rotación, muy pocos nos podían garantizar, inclusive de un punto de vista de health and safety, la rotación de los gantries. Entonces, en esto Herren Connect básicamente también se hizo cargo y la idea de rotación es muy similar a lo que fue la del escudo. Entonces, como pueden ver, esto es la rotation chamber cuando excavamos y se hizo la losa temporal, ¿sí? Y esto ya es una foto cuando antes de ejecutar el muro para proveer la alineación correcta y de lo que es el anillo para ayudar a la alineación de la tuneladora cuando se lanzaba y también para que cuando se coloque el primer anillo haya algo donde sujetarse. Esto ya es un poco más a modo de ilustrativo de mostrarles de lo que fueron un poco también los trabajos temporales para poder hormigonar este muro. El muro que ven acá iba armado, ¿sí? Hasta este nivel. Lo que se dice en los ojos de la rotation chamber, que es por donde recibíamos a la tuneladora, que iba a ser por acá, y por donde la relanzábamos era hormigón en masa, ¿sí? Y después acá también uy, perdón, lo que también se puede ver en esta foto ya son las torres temporales para la cinta, para la extracción de la tierra a medida que íbamos excavando y que todavía no podíamos conectarla a lo que era la cinta permanente. Estas ya son fotos al momento de estar recibiendo la tuneladora. Si ven la presentación, los slides que mostré antes del PDF, es muy similar. Se terminó casi haciendo el 90% de lo que se habló, excepto mínimas cosas que fuimos ajustando sobre la marcha para que Herren Connect pueda cumplir con su programa y que no haya ningún inconveniente, ¿sí? Esto, como pueden ver, ya es el primer gantry donde se apoya en estos anillos, que la única razón es para los gantries, porque la tuneladora salía y cuando salía ya la apoyaban directamente en los jacks. Y después lo que es ya los primeros metros excavados. Y acá se puede ver un poco lo que era el poco espacio que tuvimos en su momento, la buena coordinación que se tuvo en diferentes diseñadores, lo que tuvo la participación del equipo de BIM. Acá fue muy importante para ver interferencias, para ver zonas de exclusión, para ver que todo sea posible y que se pueda ejecutar y que no haya sorpresas. Ahora les voy a mostrar el video donde que les comentaba antes de cómo es que se hizo la rotación. Acá se pueden ver las cadenas, la TBM ya posicionada. Entonces, eso por una parte, ahora les voy a mostrar lo que fue cuando rompió la TBM, que para mí, en mi criterio, siempre es una de las cosas lindas para ver y es un gran achievement para lo que es el proyecto. Vale aclarar que la rotación se hizo en menos de un día. Empezaron algo así de las 8 de la mañana y a eso de las 4 o 5 de la tarde ya habían terminado. Engaño un poco porque, bueno, ya sabrán que acá el invierno oscurece bastante temprano. Ya pasando a la última diapositiva, y esto es un poco como no tan reciente porque cambiaron algunas cosas en el último mes y no pude actualizar la última diapositiva. Los dos túneles están totalmente hechos. Estamos hablando de casi 2 kilómetros en un año.
teniendo en cuenta intervenciones, teniendo en cuenta algún que otro problema que fueron mínimos y teniendo en cuenta también la rotación de la máquina. Y bueno, esto era un poco la presentación. A nivel de punto de diseño, también como se pudo ver un poco en el video que mostré previamente, es muy interesante mostrar que cuando se rompió la máquina no tuvimos ingreso de agua. La razón por la que fue eso es que no se ve en ninguna parte o capaz se ve, em, se ve solamente en las partes de acá. Se hizo toda una especie de cofredam donde se hicieron casi 300 pilotes para evitar el ingreso de agua, para evitar ciertos desplazamientos con algunas tuberías que teníamos por ahí. Y bueno, la verdad que fue muy buenas noticias. Lamentablemente, y pido disculpas, no sé qué pasó con el, no sé qué pasó con el template, porque yo lo había puesto y se ve que entre se lo mandé a comunicaciones y alguna otra cosa, se me pasó a actualizar la parte de abajo. Pero bueno, esto fue un poco la presentación y ya como dije, si hay alguna duda, por favor envíenmela a mi mail, más que contento de contestarla. Y si no, también me quedaré acá hasta la próxima presentación.